Muy buenos días, qué gusto saludarles el día de hoy en esta, la segunda emisión de nuestro programa Sobre la Mesa, aquí donde se debaten temas de coyuntura política, el programa de tertulia y análisis del Partido Comunista Ecuatoriano. El tema a tratar el día de hoy tiene que ver con los medios públicos y su entrega a manos opositoras, peligros y observaciones sobre este complejo tema. Para abordarlo están con nosotros Diego Vintimilla, presidente del Frente Unidos, y Fernando Casado, docente del IAEN, especialista en comunicación y derechos humanos. Mucho gusto, Diego, qué gusto tenerte aquí en nuestro segundo programa. Gracias, Alejo, felicitación del partido. Fernando, mucho gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Está bien. Una vez que hemos procedido con los saludos protocolarios, vamos con el abordaje del tema. Durante los últimos días, el gobierno del presidente Lenín Moreno ha mostrado facetas bastante preocupantes para las organizaciones revolucionarias. Una de estas esferas en las que nos hemos visto comprometidos tiene que ver con la entrega de los medios públicos a manos opositoras. Estamos conscientes de que la comunicación es un eje fundamental en la formación de procesos revolucionarios y vemos con gran preocupación que la posible entrega y la posible generación de sentidos comunes a partir de esta entrega de los medios públicos a manos privadas. Diego, para eso la pregunta para ti es la siguiente. Tengo entendido que el Frente Unidos generó un comunicado a partir de esta situación. Si podríamos explicarles a nuestros internautas qué contenía el comunicado y cuáles serán los mecanismos para dar seguimiento a los acuerdos sobre los que se llegó en este tema. Bueno, Alejo, Fernando, mucho gusto. Creo que es importante partir del concepto de medios públicos, cuál es el objetivo y la función social que cumple un medio público. Una vez que tengamos claro ese debate que me parece que es necesario que en el Ecuador se dé, que logremos construir socialmente una propuesta clara, entrar a debatir si efectivamente cómo debe ser la administración de esos medios. Respecto a tu pregunta, el Frente Unidos fue absolutamente claro en presentar sus preocupaciones respecto a las personas que administran. Yo no sería tan radical en decir se dio a la oposición, más bien creo que ahí hay que tener claridad en el tema de que el perfil profesional de la persona que esté en este momento encargada del telégrafo es una cosa particular, pero que en la perspectiva de un debate público respecto al funcionamiento de los medios y al rol de los medios públicos, tenemos que expresar nuestras preocupaciones por lo que tú mencionabas, que son las construcciones de los sentidos comunes o de las matrices mediáticas sobre las cuales se comienza a hacer la política, y es ahí donde el medio público tiene que ejercer un rol de democratizador de la opinión. No caer en la lógica fundamentalmente del rating, del lucro, del morbo político, sino más bien lograr ampliar los debates hacia elementos que en muchas ocasiones los medios privados no nos dan. Desde esa perspectiva nosotros le planteamos al presidente Moreno en una reunión que se mantuvo entre Frente Unidos y la Presidencia de la República la necesidad de que desde el Frente Unidos tengamos la participación de una persona que integre el consejo editorial de los medios públicos y de que de esta manera los lineamientos políticos, no digo partidistas, los lineamientos políticos que se generen y que se construyan para la administración de los medios pueda cumplir con este objetivo, que es garantizar tener un espacio de interlocución entre las distintas propuestas políticas que se debaten como parte de la discusión pública. Bueno, interesante, ¿no? Fernando, tú en cambio desde la academia tal vez nos podrías dar una aproximación a esto que estamos viviendo en la coyuntura. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan loable es que se le haya entregado a las personas con perfil profesional cuestionable, para no hablar de oposición, el telégrafo, un medio tan importante como el telégrafo? Vale, bueno, yo también coincido con Diego, con que quizás es muy sesgado hablar de entrega a manos opositoras, ¿no? Y lo mismo, ha hablado de las preocupaciones que hay en torno a Lenín Moreno por las facetas revolucionarias, ¿no? Dando a entender que habría como una especie de contrarrevolución o de políticas regresivas. Si lo miramos desde el punto de vista revolucionario, de cómo se tendría que haber administrado la comunicación o cómo debería haber avanzado la propia revolución ciudadana, deberíamos haber hecho esas observaciones ya hace muchos años, ¿no? Porque desde un punto de vista netamente revolucionario, si nosotros aspiramos, ¿no? Ya que estamos en la sede del Partido Comunista, a una sociedad comunista que sean los pasos para acabar con el Estado, ¿no? Estaríamos muy lejos y nos habríamos alejado mucho, ¿no? Podríamos hablar de que más bien el proceso que hemos vivido en los últimos 10 años, que yo defiendo a capa y espada, por supuesto, pero que se enmarca desde mi punto de vista más en un contexto socialdemócrata, ¿no? Lo cual, en un contexto como el latinoamericano, en el cual además en el Ecuador
que estamos en la periferia y hemos estado tan maltratados por el centro, pues es un avance sustantivo y nada despreciable en cuanto a los indicadores sociales que se han conseguido en los últimos años, ¿no? Doy ese pequeño marco un poco para situarnos y para no utilizar ciertos conceptos de gran profundidad a la ligera que podrían llevarnos a conclusiones engañosas. Dicho esto y centrándonos ya en la comunicación y hablando un poco de lo que ha sido los virajes que se han dado en la línea editorial y también cómo era en la administración de los medios públicos en el pasado, es decir, en el gobierno anterior al actual, pues también, y enlazando con Diego, pues hay que en principio plantearse cuál es el rol de los medios de comunicación, cuál ha sido el rol de los medios públicos y empezar a discutir en profundidad si se ha hecho bien o no el papel. Lo primero que es importante destacar es que ha sido durante la Revolución Ciudadana cuando se han creado los medios públicos. Antes ni siquiera existían. No había una voz disidente, una voz distinta a la que presentaban los medios de comunicación privados, que eran los únicos encargados, como también decía Diego, de crear sentidos comunes. Y obviamente con una visión netamente liberal, porque no hay que olvidar que los medios de comunicación privados con fines de lucro son empresas privadas cualquiera cuyo motor es la obtención de dicho lucro en el marco de una economía capitalista libre mercado. Entonces los medios públicos vienen, insertan una nueva voz. Ahora, ¿cuál es el rol de un medio público y si se cumplió ese rol durante el gobierno previo de Rafael Correa durante la Revolución Ciudadana? Y vemos que no, vemos que probablemente, y ahí también se puede abrir una interesante discusión, los medios públicos fueron el intentar imponer una voz desde el gobierno que poco tenía que ver con el supuesto rol que tienen los medios públicos de representar a una ciudadanía heterogénea. Ahora, algo que sí que diferenció a los medios públicos y que no se debería de perder es que los medios públicos no deben de responder a esa lógica capitalista. Eso es lo primero y principal. El medio público no tiene por qué tener beneficios. Debe estar subsidiado por el Estado porque lo que se debe es de garantizar una información de calidad. Por ejemplo, cuando vemos el rol que han jugado también los medios incautados en los últimos años, es una auténtica vergüenza, ¿no? Yo que, por cierto, trabajo en uno de esos medios y probablemente me den una bala en el culo, ¿no? Pero ese medio de comunicación, por ejemplo el TC, está basado en una serie de antiinformación, de antivalores, de una estética que no responde a lo que debería de ser un medio público. ¿Por qué no lo es? Porque ese medio, aunque está en manos del Estado, es un medio que responde a las lógicas del beneficio y en efecto es el medio que tiene un mayor rating, es el medio que tiene una mayor cantidad de beneficios gracias a que los publicistas que invierten en dicho canal ven buenos beneficios en hacerlo. Y eso es un problema, porque cuando vemos cuáles son las lógicas de la información que se emite dada la lógica del mercado, vemos que lo que hay es pues, sexo, machismo, discriminación, la noticia es pura crónica roja, y bueno, podría seguir hablando para cambiar ahora el tema de pero no quiero agotar un bien común que es el tiempo y que también debo compartir. Claro, en esa lógica nosotros podríamos hablar de que en la práctica no existieron medios públicos sino medios estatales. Podría ser. Interesante, interesante. Ahora, el problema y una cosa que nos preocupa bastante a algunas personas, en especial a mí, es lo que he visto en relación a la matriz mediática que se posiciona últimamente en torno a la figura de Lenín Moreno. Bueno, yo pienso, si Teleamazonas anda ya de compañerito y publicando reportajes mucho más suaves en los que Lenin tiene mucha aprobación a los indios de su gobierno, no atacándole tanto como se vio precisamente un ataque al gobierno de Rafael Correa, era bastante obvio que era un ataque incesante orientado a deslegitimar la Revolución Ciudadana. En esa lógica, ¿qué tanto debe preocuparnos esta, no sé, posición más cómoda de los medios para con Lenín Moreno? Porque no puede ser de gratis que los ataques hayan cesado hacia la figura que preside ahora el gobierno del mismo partido de Rafael Correa. Me parece que hay que situar esta circunstancia en el momento en el que nos encontramos. Generalmente hay un pacto en la política y en la cobertura de los 100 primeros días en los cuales hay una expectativa respecto a lo que vas a hacer, estás entrando, estás articulando tu gobierno. Hay necesariamente que procesar la manera en la que el gobierno se va a relacionar con los distintos sectores y con eso los medios de comunicación. Creo que Lenín Moreno, más allá de decir o calificar su acción, fue absolutamente estratégico al momento de convocar a los representantes de los medios privados y decirles, bueno, conversemos cuál es la cuestión que les preocupa y hagámoslo. Lo cual, sí, por la parte de la ciudadanía o de los actores vinculados a la Revolución Ciudadana pudo haber generado
una bronca fuerte respecto a una consistente discusión y disputa en términos de confrontación permanente que llevó adelante Rafael Correa. Pasando eso, creo que es muy importante que comprendamos también que no es únicamente un tema de cómo se cubre la noticia. A veces lo importante, y por eso la función de los medios públicos, es lo que se dice, pero también lo que no se dice. Muchas ocasiones, cuando hay las coberturas, o cuando las coberturas se concentran en ciertos temas, es porque procuran en esas cortinas ir ocultando ciertos debates. Creo que en este momento la defensa política y programática que hacemos respecto al funcionamiento de los medios públicos, que como decía Fernando, podemos sentarnos mucho a criticar cómo funcionaron antes, es precisamente para lograr tener un espacio que ponga las tesis en discusión, que presente las distintas opciones al conocimiento y a la deliberación pública. Sí creo que ahí también hay una intencionalidad mediática de los medios de comunicación que ha venido siendo consistente en el tiempo, y es el tema de la corrupción. No es un tema de que ahora no se habla de esos temas, se habla con la misma contundencia, se habla con la misma vehemencia, y tal vez en una intención que podríamos llamarla el desmontaje del correísmo, que es este nuevo concepto que ha venido surgiendo en la política ecuatoriana, que es esta idea que tienen ciertos sectores de pensar que acabando con la figura de Rafael Correa se acaba con la revolución ciudadana. En esa perspectiva, creo que ya pasaron los 100 primeros días, hay un plan de gobierno que se está ejecutando. Lenín Moreno ha establecido un patrón de relacionamiento político distinto, ¿sí? Ha bajado los niveles de confrontación, ahora le plantea una amplitud desde la cual debatir las cosas, y creo que eso necesariamente también baja el mono, ¿sí? El medio particular no tiene tanto material como para sacar lo que Correa en cada uno de sus enlaces disputaba con cada uno de los actores políticos. Y claro, también se suma en un momento de incertidumbres o de expectativas que se tienen frente a la administración de un gobierno. Creo que esto poco a poco irá cambiando, ya que a Lenín Moreno le tocará al presidente, al gobierno nacional, de la misma forma que a la asamblea, le tocará ya superar este momento que es, como te digo, el inicio, la luna de miel, como lo llaman algunos, y ya ir tomando posiciones. El Consejo Tributario, por ejemplo, ha lanzado ya una serie de propuestas, que la ministra ha dicho son propuestas. Habrá que ver, esas propuestas son acogidas o no. Si las acoge, pues habrá un sector popular que tendrá una reacción bastante fuerte, porque son propuestas que parecen más vinculadas al planteamientos neoliberales. Si es que no se las acogen, en cambio los sectores productivos, estos sectores oligárquicos que están a favor de estas tesis, pues tendrán una cierta resistencia, y es de ahí donde comenzaremos a ver ya la real comunicación y el real juego de poder desde las matrices de opinión. Claro, pero en esta lógica no deja de ser un poco preocupante lo que tú mencionabas sobre bajar tensiones. Lo de bajar tensiones también invisibiliza relaciones de disputa, entonces creo que eso es un tema bastante novedoso a tener en cuenta. Fernando, yo te quería preguntar a ti, que eres como especialista en comunicación, algo súper interesante que sucedió en el transcurso de esta semana. Fue el martes, si no estoy mal, Lenín Moreno estuvo en Yachay, dio su discurso, y bueno, se vio mucho, dio la vuelta mucho en redes sociales, esto del ofrecimiento de una discoteca para Yachay. Entonces, ¿yo a qué me voy con este ejemplo, con este breve preámbulo? ¿Cómo hubiera sido abordado el tema por los medios de comunicación de haber sido Correa el que realice este ofrecimiento? Yo estoy, a riesgo de estar equivocado, convencido de que hubiera sido completamente diferente la cobertura del evento y que se le hubiera dado mucho a la figura de Correa en torno a este ofrecimiento. Ahora también lo que tú mencionabas, Diego, en torno al tema de la corrupción. El tema de la corrupción en los 10 últimos años, si bien fue una matriz de opinión que se pretendió institucionalizar para deslegitimar el proceso de la revolución ciudadana, estuvo orientada a atacar a todo el proceso, desde Correa a sus funcionarios más cercanos hacia los ministerios. Ahora los ataques hacia la corrupción se han centrado en la figura del vicepresidente Jorge Glass, que se puede decir es el cuadro correísta del proceso de Moreno, por plantearlo de alguna manera. Fernando, no sé tú qué opinas en torno a estas apreciaciones. Bueno, es interesante la comparación que has hecho, porque lo que entendemos y sabemos es que ha habido una confrontación histórica entre los medios de comunicación y el gobierno de Rafael Correa. Eso dio lugar a que cualquier motivo de crítica
pues fuera aprovechado por los medios de comunicación, cualquier desliz para tratar de crear una confrontación y desgastar la figura de Correa, que además todavía seguimos viéndolo, ¿no? El tratamiento de la figura del expresidente. Y también es cierto que ha habido un acercamiento a los medios privados por parte del gobierno de Lenín Moreno que hace que el tratamiento también hasta el momento sea mucho más benévolo, entre comillas, ¿no? Entonces, el caso concreto de la discoteca, pues probablemente sería tratado de forma distinta, ¿no? Al igual que, para ver un poco cómo es el tratamiento de los medios de comunicación privados en torno a distintas figuras políticas y cómo hay una parcialidad, aunque ellos se autodefinan de manera falaz como independientes, veíamos que eran extremadamente antipresidencialistas durante el gobierno de Correa, pero eran municipalistas, es decir, el Congreso hacía un tratamiento muy benévolo del alcalde Nebot y el comercio del alcalde Rodas, ¿no? Entonces probablemente ese municipalismo hacia lo que fueron o lo que son alcaldes de oposición ahora se ha trasladado, dado el acercamiento, también al presidente Lenín Moreno. Y entonces pues el tema de la discoteca se ve como un cascarrillo, como algo gracioso, como algo incluso que hace humano al presidente Lenín Moreno, y probablemente habría sido un escándalo con el presidente Correa. Eso es cierto. ¿Y la otra pregunta era? No, esas eran las dos únicas apreciaciones que te di. Vale. De todas formas, es importante, no saliéndonos del tema un poco de los medios públicos, que no olvidemos que el rol de los medios públicos ha sido un rol desvirtuado. Realmente el rol de medio público, tal y como se concibe idealmente, no se ha puesto en práctica, yo creo, que en ninguna parte del mundo. Es una falacia cuando se habla también desde aquí, ¿no? Desde la periferia muchas veces alabamos y miramos al centro con mucha admiración. Entonces decimos, no, porque en Francia los medios públicos, no, porque en Alemania los medios públicos, no, porque aquí en Ecuador los medios públicos. Normalmente lo que ocurre en esos países es que el status quo está muy bien delimitado, ¿no? Es decir, dentro del marco liberal se mueven ciertos partidos políticos que realmente no ponen al status quo o al establishment en tela de juicio. Entonces pueden tener una serie de medios de comunicación que representan esos sentidos comunes. Si hubiera, como acá, una mayor confrontación, una mayor tensión, una mayor disputa de sentidos, entonces nos encontraríamos, si solo trasladáramos ese campo de disputa, los trasladáramos a Europa, probablemente, como ha ocurrido con Podemos en España, los medios públicos rápidamente se quitan esa máscara de supuesta imparcialidad y toman partido por una posición determinada que es la defensa del status quo, ¿no? Pero bueno, volviendo de nuevo entonces a la particularidad del desarrollo de los medios públicos en el Ecuador, yo diría que ahora mismo pues lo que hay es una prolongación de lo que ha sido el gobierno anterior, es decir, se sigue utilizando el medio público para tratar de apoyar, apuntalar y dar a conocer las políticas públicas desarrolladas por el gobierno, solo que ahora también, como ha habido un acercamiento a los medios privados, parece que todos están tocando al unísono en la misma orquesta. Sin embargo, algo que yo sí he podido apreciar y que parece que es un cambio positivo, que si consideramos que los medios de comunicación deben de darle cabida a todas las voces, es decir, pluralidad, nos encontramos una mayor pluralidad ahora en los medios públicos de lo que nos encontrábamos antes. La línea editorial antes era mucho más burda desde mi punto de vista de lo que está empezando a ser ahora. Es decir, antes yo me encontraba con que había una sola y muy bien delimitada línea editorial en torno a cuáles iban a ser las voces incluidas a la hora de ser expuestas o que aparecían en los medios públicos, y ahora yo me atrevería a decir que hay más voces. Y eso siempre es positivo. Y eso, de hecho, fue lo positivo en la creación inicial de los medios públicos, la introducción de nuevas voces y nuevos puntos de vista, que son las que nos van a hacer a nosotros tener una mayor capacidad de apreciación de distintas aristas de la realidad, y como espectadores y receptores pasivos muchas veces de la información, nos va a dar una mayor posibilidad de elegir por qué lugar ir. Claro, es indudable que las voces disidentes facilitan el debate. Ahora el problema es cuando las voces disidentes empiezan a ser las únicas voces de un proceso que ya no se muestra como disidente. Bueno, en fin, en torno al rol de los medios, que creo que también es muy importante, y al rol que se plantea el Partido Comunista, que es el de la defensa y radicalización del proceso, ¿qué tanto afecta este establishment de los medios públicos, esta nueva dinámica de los medios públicos al proceso, en primera parte, de defensa de la revolución ciudadana, de los alcances de los últimos 10 años? Cuando vemos que los medios obviamente están de a poco bajándole, descorreizando el país, descorreizando la opinión. Por ejemplo, leí el Telégrafo el 11 de septiembre
Y yo, sinceramente, tal vez pequeño romántico, esperaba ver algún reportaje sobre Allende, alguna nota, alguna efeméride, y no, lo único que me encontré fue el tema de las Torres Gemelas. No sé si menciona Allende. ¿Cómo este tipo de cuestiones que parecen chiquititas te van dificultando la defensa de un proceso y su posterior radicalización, Diego? Sí, bueno, creo que hay que separar aguas entre lo que es el telégrafo y la discusión particular de ese medio. Lo tomo como ejemplo porque es medio público, sí. Sí, ha sido el paradigma tanto de lo que ha sido un medio público para el momento de la administración de Correa y para las críticas del gobierno de Lenín Moreno. Sin embargo, es muy importante que los medios públicos puedan también ser los garantes de la construcción de una identidad nacional. Yo creo que en eso es fundamental. Y la identidad nacional, en el caso latinoamericano, pasa por imbricarse también con una serie de referencias de carácter regional. Yo no leí el telégrafo el 11 de septiembre, pero me parece complicado que no se haga referencia a uno de los hechos que sí, de una u otra manera, son recordados a nivel latinoamericano y que también son una reivindicación permanente, constante, actual, respecto a la defensa de los derechos humanos. Con el presidente Moreno fuimos muy claros, por ejemplo, en decirle lo que evidenció, por ejemplo, la cobertura respecto a lo que es Venezuela. El telégrafo fue absolutamente claro en marcar un quiebre respecto a una posición que no quiero entrar a discutir Venezuela hoy, sino decir, había una posición con el telégrafo durante Correa y con la Arenas fue una posición absolutamente distinta, en la cual el enfoque periodístico que se le daba a la noticia sí termina desvirtuando una situación que realmente acontece. Creo que en la cobertura nacional, coincidiendo con Fernando, hay una amplitud de criterios, se comienza a cubrir de otra forma y eso es importante porque el medio público jamás puede concebirse como el medio del gobierno, ni siquiera como el medio del Estado. Porque eso lo que hace es que se legitime una razón de Estado, cuando el medio público debe tener, y tal vez esa sea la propuesta o lo medular de nuestra intención, es tener unos mecanismos de administración que hagan que independientemente de la matriz política que tenga el Estado, el medio público sí pueda, tal vez peco de romántico ahí, pero en el ideal sí pueda ser precisamente ese modulador de unos debates. Yo estoy absolutamente convencido que en la comunicación y mucho más de la comunicación política es imposible hablar de imparcialidad, e incluso creería que es hasta antiético ser imparcial cuando estás obligado a tomar postura, pero que el medio público marque una agenda mediática únicamente cubriendo las maravillas que ha hecho uno y los grandes errores que ha cometido el otro, pues lamentablemente eliminan algo que es fundamental para la misma continuidad del proyecto político, en este caso de la revolución ciudadana, que es la capacidad de autocrítica. Si no tenemos medios públicos que también señalen cuáles son las voces, no digo opositoras, sino las voces que dentro del proceso tienen críticas, pues lamentablemente el proceso parece una cuestión en la cual sí la batuta la lleva solo uno, que es una cuestión que simplemente depende de la persona y que por lo tanto, cayendo la persona, cae todo. Y ese tal vez ha sido el error de los medios públicos, que sin ponerle a Correa o a su gobierno contra la pared, digamos, en el sentido más positivo de esto, de que sus ciudadanos puedan interpelar también sus acciones, parecería que hay un bando de buenos y un bando de malos. Cuando, por ejemplo, las posiciones del Partido Comunista o las posiciones políticas de sectores que dentro del gobierno decíamos tenemos observaciones, caso puntual el acuerdo comercial con la Unión Europea, nunca fueron tramitadas, nunca fueron cubiertas, y eso creo que debe ser un elemento que hoy logremos también posicionar en el debate sobre el funcionamiento de los medios. La misma apreciación para ti, dinos. No sé si tengo mucho que añadir a lo de Diego, ¿no? Pero coincido con los planteamientos, ¿no? Y quizás empiece por la última idea que él ha planteado, ¿no? Fíjate, Diego ha expresado una queja ante el aislamiento de lo que fueron dentro del propio gobierno las opiniones disidentes. Ya has tocado un tema fundamental, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que quizás lo peor no es haberlo firmado y ratificado, lo peor es no haberlo discutido, ¿no? Haber hecho con la derecha del país, con las oligarquías del país, con los agroexportadores, que son los más interesados en que este acuerdo se hubiera firmado, un pacto de silencio, ¿no? Entonces,
este tipo de temas que además son extremadamente controvertidos, complejos y de interés para la ciudadanía, son totalmente expropiados del debate, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y eso ocurrió en nuestro gobierno revolucionario previo, ¿no? Y esas son cosas que deberíamos de corregir, sobre todo porque son temas fundamentales para la ciudadanía y porque van a afectar en grandísima medida al país. Que después cuando te pones a estudiar ese complejo tratado, te encuentras que la negociación se hizo bastante bien para, como normalmente se suele avasallar a los países del sur por parte de los países del norte en la firme ratificación de tratados de libre comercio. Pero bueno, yo sí creo que debe haber una defensa entonces del ideal, aunque nunca alcancemos el ideal y pequemos de románticos, que siempre es muy importante pecar de románticos, de lo que debe ser la defensa de un medio público. Y quizás esa sea una línea que en cierta medida se ha iniciado y que se ha empezado a caminar. A mí lo que me preocupa ahora, después de que pareciera que se ha dado una mayor cabida a opiniones distintas en los medios públicos, lo cual realmente considero que es positivo, lo que me preocupa es que se quiera cambiar la lógica comercial de un medio público o de los medios públicos existentes en Ecuador y que actualmente son empresas públicas, ¿no? Hoy en día son una empresa pública, los medios públicos, que además es rentable, porque aunque todas las empresas, o sea, todas las subempresas que, es decir, el Telégrafo es una empresa que no representa beneficios, Ecuador TV tampoco, pero tienen Editograph, que es la que en principio imprime todos los documentos de todo el Estado y que tiene muchos beneficios, pues que todos vivan de Editograph. Al igual que, por ejemplo, en Granasa, que es la empresa que compone la imprenta del Expreso y del Extra. El Extra es una empresa completamente en quiebra, el Expreso es una empresa completamente en quiebra, que es la hermana decente y vive de la hermana prostituta, que es el Extra, ¿no? Entonces, si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no hacerlo? Pero bueno, sin caer en disgregaciones que perdemos el tema. Lo que me preocupa es que se quiera convertir a los medios públicos en empresas rentables. Y eso sería un graso error, porque entonces vamos a vaciar de contenido y a rellenarlo con una serie de sensacionalismo periodístico que es actualmente, debido a la cultura informativa, lo que realmente vende, ¿no? Entonces esa es la gran preocupación que yo tengo ahora con los medios públicos, que quieran convertirlos en empresas rentables y por lo tanto ponerlas a la venta, tal y como hoy en día se prostituye de nuevo la información y se conforma en infoentretenimiento y no realmente en cultura o en contenidos que nos dan herramientas para la emancipación educativa. Claro. Y bueno, en esa lógica, y para ir concluyendo, porque el tiempo de nuestro programa se está acabando por hoy, ¿qué deberíamos hacer como organizaciones sociales, como Partido Comunista, como círculos, no sé, académicos, como pequeños gestores de información? Deberíamos apostar, creo yo, a la comunicación popular, como para dar la batalla en el caso de que, bueno, el medio sea un medio estatal y no público y no cumpla su rol, o en el peor de los casos que tú mencionas, de que el medio se convierta en una empresa de entretenimiento y no precisamente en un medio informativo. ¿Cómo le apuntamos a la, no sé, información popular? ¿Cómo desarrollamos redes de vocerías alternativas en torno a los temas de coyuntura? Creo que esa es una labor de las organizaciones sociales, ¿verdad? Bueno, tal como hasta la normativa ecuatoriana reconoce, la comunicación es un derecho y un servicio público, y en ese sentido me parece que en términos de principios, todos los ciudadanos, independientemente de nuestra posición política o ideológica, deberíamos defender unos valores fundamentales, que es el derecho a contar con información de calidad, veraz, oportuna, que tengamos derecho a la libertad de expresión en el término real de esa acepción, que sea la posibilidad de establecer voceros, de tener representantes que puedan participar de los platós, de los editoriales, de la cobertura noticiosa en la misma proporción en la que funcionan realmente y no con este sesgo que a veces comercialmente suele suceder. Afortunadamente, la era de la comunicación ha logrado sí difundir o permitir que muchas iniciativas, este programa es una de ellas, sí ampliar el espectro mediático para que estas pequeñas iniciativas puedan ir emergiendo también. Sin embargo, no hay que perderse. No es que a partir de miles de programas de YouTube vamos a disputar el sentido real de la comunicación. Y es por eso que ahí sí necesitamos seguir y considerar
que la discusión de estas personas que hacen vocería popular, que creen en comunicación alternativa, también exijan tener institucionalidad, en este caso de los medios, que cumplan con su rol. E incluso yo ampliaría el debate hacia los medios privados, y es por eso que hoy, en un momento en el que se habla de una consulta popular para bajar la ley de comunicación, creo que quienes tenemos esta posición de defender la información como un derecho público, también debemos tener claridad en que sí, yo creo que habrán precisiones que hacer a la norma, pero esta intención, que sí es marcadísima en los medios privados, de bajarse la ley de comunicación, tiene que ser absolutamente rechazada. No podríamos de ninguna manera creer que en esa posición técnica y un tanto corporativa de los medios no hay detrás una posición política, que es retornar a un esquema en el cual estos procedimientos, que a veces parecen tan sutiles de no contrastar la información, pueden ir conduciendo a la generación de unas matrices mediáticas. Tal vez el gran mérito del presidente Correa en su momento fue construir también, como decía Fernando, un caballo desde el cual disputar los sentidos. Y es por eso que la estrategia del gobierno nacional y de las organizaciones políticas deberá ser siempre una estrategia que tenga mucha política en su comunicación, mucha política. Y no me refiero a propaganda, me refiero a política en el sentido de ir lanzando las líneas gruesas de lo que son nuestros principios fundamentales, nuestros valores también como proyecto político, y cómo vamos a lograr poner esos valores siempre al frente de cada una de nuestras acciones, aun cuando los medios de comunicación jueguen en contra, porque los medios son muy audaces también para alabar y para irte dorando la píldora, como decimos nosotros, para hacerte creer que son tus amigos. Los medios de comunicación no son amigos, yo creo que los privados no son amigos, ellos responden a intereses, y desde esa perspectiva pues la defensa deberá ser a esos valores de una comunicación democrática para todos y todas. Bueno, Fernando, manera de conclusión, exactamente la misma pregunta. ¿Qué opinas a partir de la organización de medios populares? Bueno, yo creo que esa es la gran deuda pendiente. La ley de comunicación, que tiene muchas virtudes y algunas sombras, pero más virtudes que sombras, y que efectivamente hay que tener mucho cuidado porque obviamente los medios de comunicación privados con fines de lucro se la quieren bajar, pero la comunicación popular, los medios comunitarios, que por desgracia además en la práctica están muy cooptados a veces por órdenes religiosas, debería de ser lo que más se trabaje en este momento, ¿no? La democratización de la comunicación, como decía Diego, reside en esa comunicación popular, ¿no? Y es donde además se pueden discutir los sentidos más allá de ciertos intereses espurios que pudieran tener en materia de comunicación y de propaganda, tanto medios privados como los medios públicos, cuando tienen una incidencia, como actualmente la tienen, de gran calado por parte del gobierno, que claramente también tiene sus propias agendas. Entonces, hay una deuda pendiente, y yo creo que además es responsabilidad del Estado el financiamiento, la formación, la expansión y la difusión de este tipo de medios de comunicación, porque es lo que convierte al espectador, normalmente siempre un actor pasivo, en un actor activo que produce realmente información y que convierte a la libertad de expresión no solamente en el derecho a recibir una información veraz, sino también a producirla, a generarla y a difundirla, y entonces es una deuda que no se ha entendido, ¿no? Eso sí es un acto revolucionario en materia de comunicación, el fomento de la comunicación popular, la consolidación de la comunicación popular y dar las herramientas necesarias para que la gente haga medios de comunicación, como en este caso, ¿no? Este programa podría ser, como también decía Diego, pues un ejemplo de una posible creación de información, generación de información fuera de la lógica de los grandes medios, ¿no? Entonces, yo diría que es un momento en el que se han movilizado quienes tienen el interés por abogar y que abogan por una autorregulación de la comunicación y una eliminación de la ley actual, son quienes han picado adelante, quienes muy bien organizados y actuando de manera corporativa están influenciando y haciendo un trabajo de cabildeo en el gobierno espectacular, mientras que los sectores que buscamos una información alternativa, que buscamos el fomento de la comunicación popular, que discutimos y disputamos los sentidos comunes para acabar con la actual hegemonía a través de una contrahegemonía crítica, estamos no haciendo nada realmente,
Y esto es peligroso porque debería haber una movilización por parte de CORAPE, por parte de todos quienes abogamos por esta otra comunicación, también de cabildeo y también para parar ese tren que podría ser presentar actualmente, como decía el Diego, la consulta popular de repente, la eliminación de la ley orgánica, y aunque yo también estoy de acuerdo en que hay que hacer muy importantes reformas, el camino que ha marcado esa ley es el camino que hay que seguir. Entonces, bajártela después de tantísimos esfuerzos que se tuvieron que hacer para que se pudiera crear, sería un retroceso, una regresión bestial, ¿no? Tengamos en cuenta que primero se planteó en la Constitución de Montecristi, el artículo 312 separa al gran capital de los medios de comunicación, el capital financiero, el capital mediático o el capital mediático que vayan por caminos distintos. Se imponía en la transitoria que se hiciera una ley de comunicación en un año que no se logró hacer, que se tuvo que volver a plantear dada la resistencia de los grandes poderes en el referéndum del año 2011, que se vuelve a ganar en el año 2011 y que después ya finalmente hasta el año 2013 no se transforma en una ley de comunicación que tiene una andadura de 4 años. Y ahora hay el riesgo de que se la bajen, ¿no? Entonces hace falta que ese tipo de regresiones no ocurran. Claro. Bueno, y el tiempo en esta ocasión nos ha quedado corto, tenemos ya que concluir nuestro programa, agradeciéndote, Diego, por tu presencia aquí, Fernando, también importantes apreciaciones que merecen y deben ser debatidas. Les agradecemos a ustedes por su sintonía y les recordamos una vez más que los temas importantes se tratan aquí sobre la mesa. Una buena tarde con todos, excelente día y hasta la próxima ocasión.